Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a iniciar con nuestra primera reunión de la asignatura Introducción a la Topología General. Esta es una asignatura de carácter optativo que se ofrece para los estudiantes de la licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria. Esta asignatura, a pesar de ser carácter optativo, corresponde al componente de formación disciplinar de la carrera, ¿ya? Este, y bueno, durante este cuatrimestre, mi persona será la encargada de dictar esta asignatura para el grupo de Loyola. ¿Ustedes en qué cuatrimestre están? Décimo, no, onceavo. Onceavo cuatrimestre. Bien. Bueno, para iniciar, para los que no me conocen, mi nombre es Abdul Lugo, seré su profesor de Introducción a la Topología General. Eh, Bien, el horario de clase, ya ustedes lo conocen, son los lunes de 2 p.m. a 4:30 p.m. ¿Ya? Inicialmente eh, serán las clases, trataremos en la medida de lo posible, iniciar de manera puntual, es decir, que entre 2 y 10, más o menos aproximadamente, deberíamos estar iniciando la clase, eh, para más o menos, digamos que vamos a establecer como las normas o, o las reglas de convivencia dentro de esta sala virtual, ¿no? Eh, Eso con lo que corresponde al horario. El enlace de la reunión, los enlaces ya fueron creados todos. El enlace de la reunión es el mismo para todas las clases y está disponible si por alguna casualidad ustedes lo pierden en su correo o, o de alguna manera se les extravía. El enlace está dentro del aula virtual en una sección que se llama enlace sincrónico. Allí ustedes pinchan sobre la imagen que está allí y eso los lleva automáticamente hasta el aula. Es decir, que no tendremos problemas en cuanto al, a esa parte del enlace de la reunión. Eh, Como esto es una educación por ahora de forma virtual, mucha de la responsabilidad sobre las tareas, sobre el material y sobre las cosas que tienen que estudiar recae sobre ustedes. ¿En qué sentido? Que en el sentido de que ustedes tienen que tratar en la medida de lo posible, repasar muchos de los conocimientos que han adquirido a lo largo de estos 11 cuatrimestres que han cursado, estos 10 cuatrimestres que han cursado en realidad, este es el 11º. Entonces, va a haber momentos en que vamos a mencionar algunas cosas que se deben refrescar. Por ejemplo, yo voy a hacer una lista de las áreas que toca eh, recordar, sobre todo en esta asignatura, y empezamos con eh, lógica matemática. ¿Ya? ¿Qué vamos a necesitar de lógica matemática? Vamos a necesitar recordar lo que son las demostraciones, es decir, cómo se hacen demostraciones, ¿verdad? Eh,
vamos a necesitar también, bueno, esta es la asignatura lógica, matemática y teoría de conjuntos. Vamos a necesitar también recordar todo lo que es la teoría de conjuntos, es decir, cómo lo que tiene que ver con operaciones con conjuntos, eh, álgebra de conjuntos, álgebra booleana, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que debemos recordar son las relaciones y funciones. ¿Ya? Dentro de otras de las áreas que toca esta asignatura que debemos recordar, además de lógica, matemática y teoría de conjunto, está la geometría, eh, el álgebra, y cuando hablo de álgebra, no solamente me refiero a álgebra de funciones, sino, o sea, dentro está lo que es álgebra de funciones, está también teoría de grupos, anillos, cuerpos, eh, análisis matemático. Dentro del tema de análisis matemático es importante recordar el concepto de continuidad, eh, definición de derivada, sobre todo del tipo epsilon delta, ¿ya? Y bueno, así vamos, se puede ir agrandando mucho más la lista de todas las cosas que debemos recordar. Ah, bueno, dentro del álgebra también está todo lo que tiene que ver con álgebra lineal, ¿ya? Espacios vectoriales, bases, subbases, etcétera, ¿ya? Entonces, estamos hablando que esto es una asignatura que recoge de alguna forma mucho del contenido que se ha trabajado en, en la carrera y que ahora vamos a tratar de estudiar lo que es la topología. Más adelante vamos a empezar a hablar de qué es la topología, vamos a dar una definición más o menos informal de lo que es topología. Pero bueno, quiero ir poco a poco explicando más o menos en qué cosas debemos fortalecer y debemos recordar para, para un curso de introducción a la topología. Bien, con respecto a las normas del aula virtual, que sería ahora lo que vamos a presentar. ¿Cuál será este? ¿Será este? No. Bien, como pueden ver, el, el aula virtual está, están viendo, ok. El aula virtual inicia con una breve descripción de la asignatura que voy a leer. Dice, esta asignatura tiene un carácter optativo, es teórica práctica y corresponde al componente de formación disciplinar.
La misma tiene un abordaje disciplinar e introduce al estudiante en la naturaleza abstracta y analítica de los conjuntos abstractos, estudiando sus características topológicas, contribuyendo al desarrollo del pensamiento lógico matemático, análisis analítico y crítico, mediante la caracterización de los espacios por medio de sus propiedades, a través de la exposición de los conocimientos elaborados, resoluciones de problemas, así como de actividades para el estudiante que debe realizar de forma individual o grupal. Aquí habla de fuera del aula o dentro del aula, pero evidentemente esto sería el caso que fuese una clase presencial, ¿no? Luego dice, este curso aborda la topología general, iniciando con la definición de lo que es una métrica y algunos casos particulares importantes de métricas, isometrías, subespacios métricos, ejemplos de subespacios métricos, la definición de lo que es un conjunto abierto, de lo que son entornos, puntos de acumulación, conjuntos cerrados, lo que es la frontera de un conjunto, lo que es el borde del conjunto. Se habla de los que son lo que se llaman conjuntos densos, conjuntos fronterizos, conjuntos nunca densos. Y posteriormente, eso cuando hablamos de espacios métricos, posteriormente se define lo que es un espacio topológico, y allí en el espacio topológico también se va a hablar de lo que son, que es un conjunto abierto topológico, que es un conjunto cerrado topológico, que es una base, que es una subbase, caracterización de ciertos espacios como los espacios de Frechet o los espacios de Hausdorff, lo que es un sistema de entorno, la numerabilidad de los sistemas de entorno, caracterización de un cierto tipo de espacios que se llaman espacios de Lindelof, conjuntos densos, conjuntos separables. Se va a hablar de algunos tipos de topología, como es la topología relativa, la topología producto, la topología cociente, al igual que se establecerá una caracterización del concepto de conexidad y compacidad de espacios topológicos. Y con eso, hasta allí sería un curso introductorio de topología general, básica. Este curso fortalece el desarrollo del pensamiento matemático, analítico y crítico, lo cual es muy importante para la profundización y el pensamiento abstracto, lo cual posibilita una visión superior de las matemáticas a nivel secundario. Digamos que básicamente esto que está acá, lo que acabo de leer, es una descripción de lo que nos vamos a encontrar dentro del curso, es decir, todo un resumen a grosso modo del contenido programático de este curso de introducción a la topología. Y como ustedes podrán ver, hay nuevos conceptos, nuevos objetos matemáticos a estudiar y que requieren de mucha dedicación y mucho trabajo para poder entenderlos y poderlos aplicar. ¿Ya? Bien, dentro de, este, de este curso, de esta introducción, ¿verdad? Hay dos secciones que se llaman avisos de actividades y la segunda sección se llama chat de comunicación semanal. Los avisos de actividades es una sección, es un foro donde es de uso del profesor y de los estudiantes para generar avisos que tengan que ver con las actividades del curso. Es decir, tenemos una reunión un día de la semana, los días lunes, y por algún motivo no se puede dar, pues se avisa por ese foro o se le da aviso cuando se coloque una actividad disponible para que el estudiante la realice, o un aviso para recordarles que deben entregar alguna actividad, bien sea una tarea o bien sea algo que se les haya encomendado. En general, bueno, los invito a que lean esta parte, ¿verdad? Sobre todo las normas de uso y las normas de participación en el foro y algunas consideraciones generales. Es decir, aquí los invito a que mantengan el respeto hacia sus compañeros, el respeto hacia el profesor, en fin, básicamente son las normas que debe cumplir cualquier sociedad. En este caso, estamos estableciendo en este momento una pequeña sociedad entre ustedes y mi persona
para convivir durante la realización de este curso de introducción a la topología. Luego hay una sección que se llama el chat de comunicación semanal, que es un chat donde eh, tanto ustedes como el profesor pueden hacer preguntas en el chat. Esas preguntas quedarán allí y se les va a dar respuesta oportuna. También hay unas normas de uso del chat, unas consideraciones que deben leer. Sin embargo, les recuerdo que siempre existe la herramienta del mensaje directo, es decir, cuando hay una duda sobre alguna actividad o algo que se tenga que realizar y que no lo tengan claro, pueden escribir al mensaje directo de la plataforma o sencillamente al correo institucional, ¿ya? Eh, que más adelante se los voy a suministrar para que lo tengan por allí. Es decir, que cualquier tipo de comunicación que ustedes necesiten establecer en algún momento, bien tienen el foro de actividades. Si es una actividad que se tenga que hacer, pueden responder al foro, pueden responder al chat de comunicación semanal o sencillamente al mensaje directo a través de la plataforma virtual del IFODOSO o al correo electrónico. Esos serían los canales regulares de comunicación. Luego, o más adelante, como les comento, hay un enlace hacia la biblioteca virtual del Infodoso, donde ahí hay material interesante que ustedes pueden consultar, y un enlace que es para reportar incidencias en la plataforma. Es decir, algún problema que tengan ustedes para acceder a, a la plataforma o al correo electrónico o algún otro inconveniente que tenga que ver directamente con la plataforma, ustedes directamente lo comunican a través de ese enlace, ¿ya? Para ustedes informarle para que sea solventado eh, a la brevedad posible. Luego tienen, como les comenté, el enlace de la reunión sincrónica. Ustedes pinchan sobre esta imagen y ese enlace los lleva directamente al el aula donde nos reuniremos semanalmente para trabajar la asignatura. Posteriormente, como podrán ver, aparecen tres unidades que voy a describir ahora oportunamente. La primera unidad se llama espacios métricos, la segunda unidad se llama espacios topológicos y la tercera unidad se llama conexidad y compacidad. La primera unidad, que es lo que nos abarca ahora, esta unidad hablaremos única y exclusivamente de espacios métricos, ¿ya? Esta unidad tiene, inicialmente, bueno, ya está cargado el capítulo número 1 de esta unidad. Lo pueden descargar y leer, ¿verdad? Para las clases. Siempre con anticipación yo colocaré los capítulos o el material que yo he preparado para este curso, lo colocaré oportunamente de tal manera que ustedes tengan chance de descargarlo y leerlo para el día de la clase. Esta unidad número 1 ocupará las primeras 5 semanas del cuatrimestre y tendrá 3 momentos de evaluación. Una primera evaluación es una tarea que tiene un valor máximo de 10% o 10 puntos, con una rúbrica para evaluar la tarea. Esa rúbrica tiene 4 categorías. La primera categoría, excelente; segunda categoría, bueno; regular y deficiente. Excelente tiene un puntaje máximo de 10 puntos, bueno máximo de 8 puntos, 6 máximo 6 puntos, regular máximo 6 puntos y deficiente máximo 3 puntos. Y se catalogará una tarea buena, excelente o regular o deficiente de acuerdo a 3 características: la cantidad de ejercicios, los procedimientos que se implementaron para resolver los ejercicios y los resultados que se obtuvieron. De acuerdo a estas 3 categorías se evaluará y quedará establecido en cuál categoría corresponde: si es excelente, si es bueno, si es regular o si es deficiente. La segunda evaluación de esta unidad corresponde a un PROEBIN,
¿Y qué es un PROEVIN? Un PROEVIN sencillamente es un pequeño examen que constará a lo más de duración de tiempo de 60 minutos, con un valor máximo de 5 puntos, donde los criterios de evaluación serán la presentación, el razonamiento y procedimiento y los resultados. Para poder evaluar esto tiene tres observaciones. La primera es que no solamente debe entregar por cada ejercicio que se coloque la respuesta al ejercicio, sino que si el ejercicio requirió realizar algunos cálculos extras o argumentaciones extras, usted debe cargar también ese documento con esas anotaciones extras que usted tuvo que realizar para poder obtener el resultado de ese ejercicio. No se aceptan retrasos en la entrega de ningún tipo, es decir, el examen dura 60 minutos, el PROEVIN dura 60 minutos y durante esos 60 minutos usted debe responder las preguntas. Los ejercicios se presentan de forma secuencial, es decir, si el PROEVIN, por ejemplo, tiene 3 ejercicios, usted tiene 60 minutos para responder 3 ejercicios, pero una vez que pasa del primero al segundo, no se puede volver al primero. Es decir, que tiene que estar seguro de que ya respondió correctamente el primero para poder pasar al segundo y luego para poder pasar al siguiente. No se permite la carga de las respuestas del ejercicio, por ejemplo, 1 en el ejercicio 2. Si usted no cargó la respuesta del ejercicio 1 en el ejercicio 1, no se le convalida la respuesta para si la carga en otro de los problemas. Y por último, de las evaluaciones, tiene un examen parcial con las mismas condiciones del PROEVIN, con la única diferencia que este examen parcial dura 120 minutos, es decir, 2 horas para presentar el examen, y tiene un puntaje máximo de 20%. Y las condiciones son exactamente las mismas a la del PROEVIN. O una condición extra que no está acá, pero que se va a implementar, es que los exámenes tienen que ser con la cámara encendida. Es decir, en el momento que usted está presentando ese examen, tiene que encender la cámara, yo estaré conectado y ustedes tienen que presentar su examen con la cámara encendida. Todos. Nadie puede tener la cámara apagada. Todos tienen que tener la cámara encendida al momento de presentar su examen. Bien, así de igual manera, luego la unidad número 2 también tiene 3 opciones de evaluación. Una tarea que tiene 10%, un PROEVIN de 5% con las mismas características del anterior y un examen parcial o segundo examen parcial de 20%. Esta unidad número 2 se va a desarrollar entre la semana número 6 y la semana número 10. ¿Ya? Tenemos 5 semanas para desarrollar la unidad. Y por último, la unidad número 3 igualmente tiene 3 aspectos a evaluar. La primera es una tarea que tendrá como puntaje máximo 5%. La segunda será un informe con estos criterios de evaluación, también de un máximo de 5%. Y por último, un examen final con un puntaje de 20% con las mismas condiciones que le mencioné anteriormente. Es decir, que estaríamos hablando de que la primera unidad se evaluarían 35 puntos, en la segunda unidad se evaluarían 35 puntos más y en la tercera unidad se evaluarían 30 puntos más, para un total de 100%. De ese 100%, su acumulado, pues se le cargará en su planilla de evaluación. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a todo lo que corresponde a la evaluación de la unidad, de la asignatura. Las fechas de entregas de las tareas, de los PROEVINes y del examen las vamos a establecer a medida que vayamos avanzando, de acuerdo como vayamos viendo el desarrollo de la asignatura, pero por lo general estamos pensando que la semana número 4 debería ser el PROEVIN,
y la semana número 5 debería ser el examen de la unidad, por lo menos para esta primera unidad. Y la tarea se puede entregar hasta el día del examen. ¿Ya? Eh, la tarea todavía no está cargado, el documento de la tarea, pero para la próxima semana ya estará cargada la tarea y ya ustedes van a poder ir, a medida que vayamos trabajando el contenido, pueden ir también trabajando los ejercicios, aunque dentro del material de este capítulo número 1 hay ya algunas cosas que he dicho para que los hagan como ejercicio. ¿Sí? Están algunos ejemplos y les pido que hagan ciertas cosas o que comprueben ciertas cosas como ejercicio de la tarea y deben estar incluidos también en la tarea. ¿Ya? Eso con lo que corresponde a la evaluación. Ahora bien, una pregunta que me imagino que deben tener es que ustedes se preguntan qué es la topología. ¿Ya? Bien, a grosso modo voy a tratar de explicar lo que es la topología. La topología eh, como área de la matemática, digamos que es una de las áreas más jóvenes que tiene la matemática. Es decir, una de las áreas o ramas más joven de la matemática. Muy en contraste a lo que es el álgebra, la geometría, la teoría de números, el análisis, que son mucho más antiguas porque ellas datan aproximadamente de la época antes de Cristo, desde los griegos, pero sin embargo la topología es una de las más jóvenes y apenas aparece dentro del desarrollo de las matemáticas aproximadamente en el siglo XVII. ¿Ya? Y inicialmente no se le da el nombre de topología, sino que se le da el nombre eh, de análisis in situ, o sea, análisis del sitio. Vamos a compartir un momento acá. Es decir, inicialmente a la topología no se le dio el nombre de topología, sino análisis situs, o lo que nosotros pudiéramos conocer como análisis de la posición. ¿Ya? Eso inicialmente, y estamos hablando de que la topología nació aproximadamente en el siglo XVII después de Cristo. Es decir, que estamos básicamente hablando que esto es entre el 1600 y el 1700. Entre esos, entre esos años, no hay una fecha exacta, pero entre esos años más o menos aproximadamente es, es lo más antiguo que tiene la rama de la topología. Ahora bien, la topología, además del interés que tiene ella misma, eh, sirve para establecer algunos fundamentos de desarrollo futuros de la matemática en tres áreas importantes. Una, el análisis. Dos, la geometría. Y tres, lo que se conoce como topología algebraica. ¿Ya? Esas tres ramas son, digamos que, la topología ayuda al desarrollo de esas tres ramas de la matemática. Y de manera informal, ¿qué es la topología? Bueno, la topología sencillamente es un área de la matemática que se ocupa de algunas propiedades que las figuras, de ciertas figuras que permanecen invariantes. Cuando esas figuras son dobladas, dilatadas, contraídas o deformadas. Es decir, que cuando yo tengo una figura y yo doblo esa figura,
y la propiedad sobre la figura doblada se mantiene, eso que está allí en realidad es lo que se conoce como la topología. Es decir, esa propiedad que permaneció invariante cuando la figura se dobló, o cuando la figura la contraje, o cuando la figura la expandí. Es decir, ese tipo de propiedades es lo que se conoce hoy como lo que es topología. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos hace nosotros pensar? Que lo que existe en realidad es una correspondencia bidinámica entre un punto en la figura inicial o original y un punto entre la figura transformada, o bien sea en la deformación de la figura. Es decir, que lo que hace es que si yo tengo puntos que están, por ejemplo, eh, vamos a ver esto, sí. Esto que nosotros comúnmente conocemos como una dona, no sé si ustedes saben lo que es una dona o si no sé cómo se llama acá, eh, se dice que es topológicamente equivalente a esto que está acá. ¿Ya? Y esto es también una dona, pero deformada. Es decir, si ustedes agarran esa dona y la empiezan a deformar, la empiezan a mover, lo que uno puede ver es que estas dos cosas permanecen exactamente similares o equivalentes bajo una cierta deformación. Es decir, que cuando yo tomo dos puntos acá cercanos, a través de una aplicación, se transforman en dos puntos acá que también pueden estar cercanos, ¿ya? A través de una cierta transformación, que es lo que nosotros nos interesa estudiar. Es decir, establecer esa correspondencia entre una figura y una figura transformada o deformada, de acuerdo a como lo queramos ver, ¿ya? Esa propiedad que hace que se mantengan esas cosas es lo que se llama continuidad, ¿ya? Eso que está allí es lo que se llama continuidad. Y esa continuidad se transforma o se estudia a través de unas ciertas aplicaciones que nosotros, que ya ustedes conocen del álgebra, que son los que se conocen como homeomorfismos. Es decir, esas aplicaciones que llevan a esta figura que está acá, en esta figura que está acá, se llaman homeomorfismos. Y, y cuando eso se preserva, se dice que esos homomorfismos son continuos, es decir, que se preserva la continuidad. Y lo que en realidad para un topólogo es importante es que estas dos figuras, no existen para él distinciones, es decir, son topológicamente equivalentes. Es decir, hablar de una dona o hablar de una taza con esa figura, para un topólogo no hay diferencia. Son figuras que son topológicamente equivalentes. Es decir, que básicamente la topología lo que estudia es eso. Es decir, que podríamos pensar en la topología como un espacio de distancias. Es decir, la operación más importante de la topología que debe preservar son las distancias. Y eso es, digamos que una de las cosas interesantes que hay en topología, que es la preservación de distancias. O sea, a mí me interesa que pensar en algo topológico cuando se mantiene una distancia, cuando es continua esa distancia, cuando hay ciertas relaciones que preservan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, de alguna manera, eh, desde un punto de vista intuitivo, en esta primera experiencia con la topología, que vamos a estudiar lo que son los espacios métricos, nosotros la herramienta fundamental de la cual vamos a hablar es de distancia. Es decir, todo lo que estudiemos en espacios métricos va a estar asociado con un elemento nuevo o un objeto nuevo que llamamos distancia. Y esa distancia no es otra cosa lo que nosotros vamos a definir como una métrica. ¿Ya? Es decir,
Para nosotros la distancia ya no se va a llamar distancia, sino que se va a llamar una métrica. Entonces, cuando dos figuras conserven una cierta métrica o cuando las métricas sean equivalentes, diremos entonces que los espacios topológicos serán equivalentes. Y así una serie de términos que vamos a ir, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir dándolos y vamos a ir enterándonos de esos conceptos y estudiándolos de tal manera de poder ir entendiendo lo que es la topología y en particular lo que es un espacio métrico. O sea, ya cuando a mí me hablan de un espacio métrico, sin yo saber mucho en lo que pudiera ser un espacio métrico, yo lo primero que pienso cuando me dicen de métrica es que puedo medir. Entonces, cuando dicen espacio métrico, bueno, es un espacio donde yo puedo medir cosas. ¿Y qué espacio se les ocurre a ustedes de los espacios que ustedes conocen ya, de los espacios vectoriales, etcétera, etcétera? ¿Qué espacio se les ocurre a ustedes donde pueden medir? El más sencillo que se les puede ocurrir. Los reales, el Exacto. Una espacio pared. El conjunto de los números reales es el espacio más sencillo donde yo puedo medir. ¿Por qué? Porque si yo tengo el conjunto de los números reales, ese conjunto de los números reales yo sé que existe una correspondencia biunívoca en, en algo que se llama la recta real. Es decir, para cada número real yo le asigno un punto sobre la recta real. Es decir, que yo puedo decir que este es A y este es un número B, con una cierta condición de que A sea más pequeño que B. Entonces yo en los reales puedo medir distancias. ¿Cuál es la distancia que yo puedo medir entre A y B? Ah, bueno, de álgebra, yo sé que la distancia que hay entre A y B es el valor absoluto de la diferencia de B menos A. Entonces ahí ya yo estoy definiendo una métrica. Y no solamente los reales, yo también puedo medir en otro conjunto que ustedes también conocen y a cada rato lo utilizan, que es el plano cartesiano, ¿ya? R2. Yo en R2 yo puedo medir, ¿ya? Porque si yo tengo un punto acá y otro punto por acá, yo quiero establecer cuál es la distancia que hay entre estos dos puntos. Ah, bueno, para eso existe toda una teoría del plano cartesiano. La distancia entre dos puntos se define como la raíz cuadrada de la diferencia de las ordenadas al cuadrado más la diferencia de las abscisas al cuadrado. ¿Ya? Entonces, allí ya yo tengo dos espacios que son métricos. ¿Por qué son métricos? Porque en esos espacios puedo medir. O sea, la idea es que, dado un espacio, yo pueda medir sobre ese espacio. ¿Con qué medida? Bueno, la métrica que yo defina sobre ese espacio. No quiere decir que sobre R la única métrica que yo puedo definir es la del valor absoluto, ni sobre R2 la única métrica que yo puedo definir es la de la distancia entre los puntos. Yo puedo definir la métrica a conveniencia como yo quiera, pero esas métricas tienen que satisfacer una serie de propiedades, es decir, que no son cualquier métrica en general, sino que algunas métricas específicas que yo voy a definir que tienen que cumplir con ciertas propiedades. Esas entonces son las que yo voy a asociar a ese espacio y diré entonces que ese espacio junto con esa métrica será un espacio métrico. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando hablo de un espacio, cuando se está hablando de un espacio métrico, en realidad se está hablando de un espacio o un conjunto no vacío, veámoslo así de esta forma, donde se define una distancia. ¿Cómo se define la distancia? Bueno, la distancia se puede definir como ustedes quieran, siempre y cuando ella preserve ciertas propiedades, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es un espacio métrico o lo que sería pensar en que una métrica es una distancia, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué nos podemos entonces empezar a pensar? ¿Qué es lo primero que debemos definir? Bueno, lo primero que debemos definir es cuándo una distancia se va a llamar una métrica. O sea, bajo qué condiciones va a ser una métrica. O qué clase de objeto
es esa métrica, es decir, cómo yo puedo medir ese objeto, cómo yo lo voy a poder. Entonces ahí es donde viene el sentido de la abstracción que nosotros necesitamos para poder saber cuál es esa métrica, es decir, que satisface esa métrica que está ahí. Bien, hay una cosa que les quiero leer, vamos a ver si la consigo aquí, y tiene que ver mucho con, con lo que nosotros a veces esperamos de las cosas, ¿no? Eh, ya la voy a leer aquí. Ok. Y es algo muy importante para el estudiante de matemática, y es el de saber demostrar. Es decir, cuando yo quiero demostrar algo, ¿qué debo hacer? Es decir, ¿qué hago para demostrar? Este es un tema bien álgido, ya que es digamos que es lo más complicado que se consigue en la matemática, que es el de demostrar. Pero la matemática no se concibe estudiar matemáticas si no se demuestran las cosas. Bien, algo que yo considero, es una cuestión muy personal, que debe una persona, para poder hacer una demostración, lo primero que debe tener, lo primero que hay que tener es una idea. ¿Ya? Es decir, yo no puedo iniciar una demostración si yo no tengo ni idea de qué es lo que voy a demostrar. ¿Ya? Es decir, yo tengo que tener una idea para poder iniciar la demostración. Sin eso, difícilmente yo voy a poder hacer una demostración. Luego de que yo tengo esa idea, lo segundo que hay que hacer es formalizar la idea en términos matemáticos. Es decir, yo tengo la idea, sé, la tengo en la cabeza, sé qué es lo que debo hacer, pero ¿cómo traduzco yo esa idea en términos matemáticos? Allí es donde entra en juego el ingenio, el aprender los conceptos, en dominar los conceptos de tal manera que yo pueda llevarlos al papel, ¿ya? Es decir, esas ideas que yo tengo que escribirlas en función de los términos matemáticos. ¿Y cuáles son los términos matemáticos? Las definiciones, los lemas, los teoremas, todo lo que tiene que ver con la matemática en sí. Y por último, tercero y último, que debo hacer para demostrar que luego que yo tengo la idea y luego que yo formalizo esas ideas, yo tengo que tener argumentos y encadenar los argumentos. ¿Ya? Es decir, no solamente hace falta tener la idea, saber escribirla, sino que ahora tengo que con argumentos construir una cadena lógica que me permita llegar a lo que me están pidiendo que demuestre. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Demostrar que los números primos son infinitos. Hay muchas maneras de hacerlo. Incluso hay un libro dedicado solamente a todas las formas de que se pueden demostrar que los números primos son infinitos. Pero yo tengo que tener una idea. Y bueno, ¿y cómo yo demuestro que son infinitos los números primos? Bueno, si yo me los pongo a contar, esa posiblemente no sea una buena idea. Porque cuando yo sé que llegué al infinito, no sé, porque el infinito es sencillamente un símbolo, más no, yo no sé cómo poder decir que son infinitos.
Entonces, la idea que se me ocurre, o la idea más sencilla que se me ocurriría sería, bueno, yo voy a suponer que no son infinitos y que son finitos. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo yo escribo esa idea en términos matemáticos? Es decir, allí es donde yo digo, bueno, ahora yo voy a pensar cómo yo escribo que los números primos son finitos. Bueno, la única manera que yo conozco para escribir que un conjunto es finito es decir, bueno, sea P1, P2, P sub K, el conjunto de todos los números primos. Ahí, con eso, ya yo estoy estableciendo la idea de cómo yo voy a formalizar mi idea. Es decir, ya yo formalicé mi idea. Supuse que todos eran finitos. Ahora tengo que buscar argumentos para llegar a que, como yo supuse que eran finitos, yo tengo que llegar a una contradicción. Es decir, yo tengo que ver que hay un número primo que no lo consideré allí y que está fuera de ese conjunto. Entonces ya no era finito, sino que le faltaba uno. Y después por construcción pues, me doy cuenta que existen muchos y que entonces no pueden ser finitos, sino que son infinitos. ¿Ya? Entonces esa es la manera en cómo se hace una demostración y esa es la manera en que debe el estudiante de matemáticas siempre pensar en cómo resolver un problema. Ahora, eso no es fácil, claro que no es fácil, pero ¿qué debe hacer un estudiante cuando intenta aprender cómo hacer demostraciones? Pues una muy sencilla es crear el hábito. Y para ello, ¿qué debe hacer? Leer las demostraciones y entender las demostraciones que están hechas para poder construir las nuevas demostraciones. Esa es la única manera de hacer demostraciones. Es decir, tomar ideas de demostraciones que ya están hechas y ver de qué manera las puedo yo implementar en mis propias demostraciones cuando las tenga que hacer. ¿Ya? Entonces, esto digamos que es algo aparte, algo que les digo, porque básicamente este curso es un curso donde los ejercicios son demostraciones, demostrar que algo es una métrica, demostrar que este conjunto con esta métrica es un espacio métrico, demostrar que este conjunto con esta métrica y este otro conjunto con esta otra métrica son isométricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, van a haber muchos conceptos, pero que lo que básicamente nosotros tenemos que tratar de ver cómo lo hacemos. Eh, Inicialmente las demostraciones de los lemas y los teoremas las voy a ir haciendo yo en clase, de tal manera que se puedan ir dando cuenta de cómo se hilvana una demostración, pero esas les van a servir a ustedes cuando tengan que ir a los ejercicios y hacer las tareas eh, de, que están encomendadas. Entonces, bueno, por, por mi parte, digamos que esa es la introducción a este curso de introducción a la topología. Yo pudiera comenzar hoy mismo con la clase ya de este curso, pero me gustaría más bien dos cosas. Primero, escucharlos a ustedes, cuál es su impresión de este curso. Y segundo, que el material lo lean para la próxima clase. Y la próxima clase, sí yo vendría con la clase formal a desarrollarla, con todas las demostraciones, con ejemplos, explicando algunas cosas que no están en el material quizás, en fin, etcétera. Pero sí me gustaría escucharlos a ustedes primeramente, si tienen alguna pregunta o alguna duda de todo lo que he dicho, sobre las evaluaciones, sobre la forma de hacer las evaluaciones, y qué impresión tienen sobre este curso de introducción a la topología. Entonces, bueno, les dejo en la palabra eh, sobre el curso. Bueno, algo que no les dije, todas las clases son grabadas
y los videos van a ser colocados en el aula virtual para que los puedan ver después cuando tengan alguna duda acerca de la clase. Pero bueno, yo espero que alguno de ustedes hable hoy en esta clase. Estoy esperando. Creo que no estamos comenzando nada bien entonces. Y dejen ahí que repita lo solicitado, maestro, por el chat. A ver, Gabriel Matos, yo sé que no eres de este curso, pero estás invitado. ¿Qué te parece la topología? O sea, la rama de genética es muy interesante lo que se está promoviendo aquí. Yo realmente no voy muy avanzado en lo que es los estudios de matemáticas. Yo estudié, estoy empezando con lo que son las demostraciones y he visto un poco de eso, de lo que son las métricas, y me gustaría seguir observando la clase y eh, a ver cómo se progresa. Vale, está bien. Sí, bueno, esto no es algo sencillo, pero bueno, ahí poco a poco se va logrando y aprendiendo cosas nuevas. El resto del curso que sí está en este curso y tiene responsabilidades sobre este curso, pues yo los invito a que hablen y a que comenten, ya que es importante que, que que lo hagan porque su participación es indispensable en su formación, en, en la forma en cómo van a participar en la clase y ser interactivos. A ver, Manny de los Santos o Menny de los Santos. Maestro, el micrófono de Manny está mal, ella dice. Ah, Disculpe, maestro, era que estaba en la lato, entonces el micrófono mío no funciona. Entonces lo pasé al celular. Sobre esta materia, mis expectativas es poder aprender más de lo que es la topología, ya que la veo como una materia nueva y hoy pude ver que no es una materia nueva, sino que es un recuento de, vamos a decir, de las geometrías que hemos dado, del álgebra que hemos dado y todo eso. sí, con conceptos quizás nuevos en su nombre, pero que el trasfondo es el que ya se conoce. Bueno, si nadie más habla, yo quería decir, yo siempre he visto, yo a veces veo videos en YouTube y cosas por el estilo, y he visto muchos videos sobre topología y eso, de un toro, de un agujero, de cómo se transforma, y cosas por el estilo, pero nunca realmente he comprendido bien los conceptos porque nunca había tratado con esta asignatura. Así que realmente espero poder entonces ya poder ver esos videos con otra luz cuando entonces ahora conozca mejor sobre lo que es la topología y cómo se realizan ese tipo de transformaciones. Sí, bueno, las transformaciones directamente no las vamos a hacer, ¿ya? Pero sí, sí se va a estudiar todo lo que son los movimientos, todas esas transformaciones desde el punto de vista formal, ¿ya? Eh,
pero de repente puede ser que consiga algunas aplicaciones por allí que podamos hacer transformaciones en clase para que vean cómo cambia de un espacio a otro. Pero bueno, es una cuestión que voy a ver si lo logro hacer para mostrar en clase. Bueno, vamos a dar la clase entonces por hoy por aquí, ya que no quieren hablar. Pero sí es importante que se les vaya perdiendo el miedo y pregunten, porque vamos a avanzar y si se les quedan las dudas y no preguntan, pues se van a ser más los problemas que van a tener que, que cualquier otra cosa que puedan hacer. Bien, entonces dejamos la clase por aquí. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Ya sí voy a comenzar con el material, así que los invito a que lean y que traigan muchas preguntas para que sean aclaradas en clase. Y fundamental, recordarles que el aprendizaje de todo lo que tiene que ver con esta asignatura está enteramente en sus manos, es decir, depende de ustedes. En la medida que ustedes se esfuercen y traten de aclarar los conceptos y las dudas, en esa medida van a entender más y van a poder lograr mayores objetivos y las competencias que necesitan para aprobar esta asignatura. Entonces, bueno, que pasen una feliz tarde y nos vemos entonces el próximo lunes a las 2 de la tarde.